Hola a todos, bienvenidos. En este vídeo explicamos el diseño práctico usando el método matricial de un oscilador LC con cristal de cuarzo. Espero que os sirva de guía en vuestros propios diseños, pero he de hacer algunas consideraciones iniciales. En primer lugar, el oscilador se ha diseñado con un MOSFET, pero he de decir que los MOSFET para alta frecuencia, para RF, como dicen algunos, radiofrecuencia, son muy caros. La verdad es que considerar 3 MHz como RF es mucho decir. Esto es muy común entre algunos ingenieros, no entre los telecos, naturalmente. En segundo lugar, se pueden encontrar MOSFET de menor precio, no catalogados para radiofrecuencia, aunque para un oscilador de 3 MHz, que es el objetivo, podrían valer. Y si no, bajáis la frecuencia de oscilación. O, mejor que un MOSFET, utilizar un JFET de RF o de alta frecuencia al menos, que no son excesivamente caros y dan muy buen resultado para estas frecuencias y superiores. Incluso podéis encontrar amplificadores operacionales con muy buen producto ganancia por ancho de banda que también podrían valer. Yo he encontrado MOSFET válidos para este diseño, pero he arreglado un poco algún parámetro. Como ya dijimos en un vídeo anterior, comprobaréis que es muy sencillo. Además, la buena noticia es que, aparte de las demostraciones y parámetros más o menos interesantes que hemos visto en vídeos anteriores, las expresiones para calcular el oscilador, igual que en los osciladores RC de baja frecuencia, son siempre las mismas, con alguna pequeña modificación. Bien, recordemos un poco qué es un cristal de cuarzo, diciendo que tiene un comportamiento que reflejamos aquí mediante el modelo electromecánico, en frecuencia muy estable y es muy selectivo en frecuencia. Se puede demostrar que se comporta como una bobina o predomina un efecto inductivo o como una capacidad, como una capacitancia, dependiendo de la frecuencia que se maneje o que pretendamos diseñar en el oscilador. Bueno, el modelo electromecánico decíamos en su momento que tiene una inductancia, que es lo que representa la masa del cristal de cuarzo, en serie con una capacidad C, que representa la elasticidad del cristal de cuarzo, una resistencia de valor pequeño, que representa las pérdidas de energía, y en paralelo con una capacidad eléctrica, puramente eléctrica, que se llama shunt capacitance, y con esto completamos el modelo electromecánico del cristal. El símbolo eléctrico lo tenéis ahí también en la figura y ahora sí que al calcular la impedancia de este cristal o de este modelo electromecánico equivalente, en este caso he tenido en cuenta la resistencia R pequeña. En el vídeo anterior no, porque era un vídeo más introductorio de los conceptos para el manejo de un cristal de cuarzo. Bien, en cualquier caso, la resonancia serie sigue siendo la misma, es decir, aquella resonancia para la cual el numerador tiene un valor mínimo, que esto ocurre para una determinada frecuencia, que es 1 partido por la raíz cuadrada de LC, como refleja la figura. Claro, a esta frecuencia, si veis el denominador, y asumimos que 1 partido por omega por C sub E es mucho mayor en valor absoluto que la resistencia R, que suele ser muy pequeño, la impedancia del cristal es aproximadamente R minúscula. Y luego tiene la resonancia paralelo o antirresonancia, que es cuando, bueno, y ponemos que la impedancia es máxima y tiende a infinito. Evidentemente, en este caso, pues aparece el término R y por tanto, bueno, pues sabemos que tiene su influencia también el valor de la resonancia, de la impedancia para la frecuencia de resonancia paralelo o antirresonancia. Bueno, en cualquier caso, la representación gráfica del comportamiento del módulo de la impedancia del cristal ya lo habíamos visto en su momento y solamente quería llamar la atención, recordar de nuevo que hay 3 zonas con 3 efectos, 3 comportamientos distintos: capacitivo para frecuencias menores que la frecuencia de resonancia serie, capacitivo de nuevo para frecuencias mayores que la frecuencia de resonancia paralelo o antirresonancia, y un efecto inductivo que representa por una inductancia L sub X para frecuencias que están entre ambas. Es ahí, en esa zona donde el cristal tiene un efecto inductivo, donde utilizamos los cristales para construir osciladores, para que la frecuencia esté justamente en esa zona, como decíamos en su momento. Bien, vamos a diseñar, por tanto, un oscilador Colpitts con cristal, como el de la figura, para que oscile a una frecuencia de 3 MHz.
Hay una serie de datos, como son la transconductancia o ganancia forward del transistor MOSFET, que es 2 ohmios a la menos 1, o 2 Siemens, la resistencia minúscula R sub ds on cuando está en conducción, que es aproximadamente 5,5 ohmios, y luego hay la capacidad de entrada, puerta surtidor. Bueno, yo he dicho que es la de puerta surtidor, pero en realidad hay otros efectos capacitivos en un transistor MOSFET, pero este es el más relevante, que son 6 picofaradios. Hemos polarizado el MOSFET con una resistencia de drenador de 1 kiloohmio y la tensión de alimentación pretendemos que sea 10 voltios. Bueno, en la parte derecha tenéis, por tanto, el modelo equivalente para señal o para alterna de este oscilador. Bien, vamos a utilizar el método matricial, claro, pero hay que tener en cuenta, en principio, que aparece una capacidad nueva, que es C sub GS, que ahora veremos a ver cómo la manejamos, y bueno, el transistor MOSFET que estamos utilizando, pues ya os anticipo que lo que he mirado yo en el mercado, pues bueno, que tiene un ancho de banda suficiente para conseguir conseguir que el oscilador oscile a la frecuencia que queremos, que son 3 MHz. Y que la transconductancia G sub M o G sub Fs, la transconductancia forward, que se dice en inglés, son suficientes como para cumplir la condición de oscilación, como veremos después. Bien, pero antes de llegar a eso, dejadme echar un vistazo a las características reales de un cristal de cuarzo. Bien, he estado buscando y lo primero que me encuentro es que no digo que no exista, pero yo no he encontrado pues un cristal de cuarzo de 3 MHz exactamente. Bueno, en realidad sí existen, pero supongamos que no lo tenemos accesible y que el cristal de cuarzo que hemos encontrado pues tiene una frecuencia de resonancia un poquito mayor, 3,2768 MHz. Vale, esta es la... debemos elegir, naturalmente, si no tenemos más remedio, el cristal que tiene una frecuencia de resonancia más próxima a la deseada para el oscilador. Bueno, ¿qué características? Luego comentaré qué se puede hacer en caso de que no valga esta frecuencia, pero bueno. ¿Qué características más importantes tiene? Bueno, pues en principio he hecho ahí ahí tenéis un cuadro, ¿no?, con los parámetros más importantes que vamos a comentar ahora con un cierto detalle. En primer lugar, la frecuencia de oscilación, la frecuencia de resonancia del cristal, son 3,2768 MHz, que es ligeramente mayor que la pedida. Es cierto. Es necesario valorar si esto es crítico en un diseño. Si lo fuera, se podría incluso llegar a encargar un cristal a la medida, que corten un cristal de cuarzo y lo encapsulen a la medida para que nos dé exactamente 3 MHz. Esto es caro, pero siempre es posible. Después, en ese cuadro de características también aparece lo que se llama la capacidad eléctrica del cristal, la llamada Shunt Capacitance máxima, que nos dice que son 7 picofaradios. Que el valor de la resistencia interna, la resistencia de pérdidas de la que hablábamos antes, son 150 ohmios, valor máximo también. El fabricante especifica la capacidad de carga que hay que conectar en paralelo, externamente, en las bornas del cristal para que el cristal pueda resonar y por tanto podamos construir el oscilador. Nos dice que esa capacidad de carga o load, C sub load, tiene que ser 12 picofaradios. Luego hay nos habla de la tolerancia expresado en partes por millón. Bueno, tenéis que entender, una parte por millón equivale al 10 elevado a menos 4% de acuerdo del valor nominal. Esto significa que 20 partes por millón, valor absoluto más o menos, o 30 partes en el caso de la estabilidad, es realmente unos datos relativamente buenos o buenos. También nos habla de la resistencia equivalente serie ESR, que no es exactamente la resistencia de 150 ohmios de la que hemos hablado, sino que es una corrección que se hace en función de la relación que hay entre la capacidad eléctrica C sub E y la capacidad de carga C sub load, cuya figura la tenéis, o cuya expresión la tenéis en la parte inferior de la figura. Esta expresión yo la he sacado de documentación técnica de Texas Instruments, que tiene, digamos, bastantes notas de aplicación o de ingeniería y donde se puede profundizar mucho en el diseño, en este diseño y en otros, claro, en este caso en el cristal de cuarzo. ¿Qué más parámetros? Pues en general el valor de C, de esa capacidad que tiene en serie con la inductancia y con la resistencia de pérdidas, es realmente muy pequeña. En este cristal está aproximadamente entre 1 y 4 femtofaradios, o sea que realmente es muy pequeña.
CSUE también tiene mucha influencia en el llamado drive level o potencia disipada por el propio cristal. De nuevo, Texas Instruments, en su documentación técnica, nos ofrece esta expresión matemática que tenéis en el centro de diapositiva, diciendo que la potencia disipada en el cristal debe ser siempre menor que 1 milivatio. Esto, como tenemos todos los datos, excepto la llamada V pico a pico, V sub pp, cuál es la tensión máxima pico a pico que soporta el cristal, nos sale que tiene que ser menor que 5,892 voltios. Este valor puede ser orientativo a la hora de hacer la polarización del transistor y, bueno, y sobre todo si se utilizan, como veremos al final, que es mi sorpresa para el final de este vídeo, un transistor bipolar, como alternativa, quiero decir. El valor de la potencia disipada por el cristal es aproximado, sin hacer demasiados cálculos y siempre a partir del punto de trabajo, como digo, y de la recta de carga. Es, por tanto, una tensión V sub pp que debe ser menor, claro, que la tensión de alimentación, que en este caso hemos supuesto que son 10 voltios, y dependiendo de la polarización del transistor, es decir, del punto de trabajo, de su recta de carga, etc. Y bueno, aproximadamente llegamos a la conclusión que en este diseño esa tensión VPP, que podríamos decir que es algo así que en valor absoluto la diferencia entre la tensión generador-surtidor máxima menos la tensión puerta-surtidor máxima para señal, viene a ser aproximadamente 4 voltios y medio. Más o menos, digamos que no hay que hacer grandes cálculos. En cualquier caso, sustituyendo ese valor de 4,5 voltios en la expresión anterior, nos sale una potencia disipada de 0,292 milivatios, que es menor que 1 milivatio y por tanto no nos vamos a cargar el cristal, es lo que quiero decir. El siguiente paso es, bueno, ya meternos con las ecuaciones propias de un oscilador Colpitts, en el cual, a partir de las expresiones de este oscilador y teniendo en cuenta el dato de que CLOAD que proporciona el fabricante, teniendo en cuenta que hay una CSUE que es importante para determinar CSU1 y CSU2, pues, bueno, para empezar tenemos que GSUE por RDS vale 11, como te aparecen las ecuaciones según los datos de partida, y que CSU1 partido por CSU2 tiene que ser menor que 11, el cociente CSU1 partido por CSU2. Como además sabemos que CLOAD tiene que ser 12, la capacidad externa, 12 picofaradzios, y sabemos que C1 y C2 están en serie a efectos de señal, lo que os sucede es que efectivamente esa conexión serie de esas dos capacidades tiene que ser 12 picofaradios. Bueno, aquí la forma más sencilla, como veremos después, es decir, que C1 fuera igual a C2, con lo cual 11 es mayor que 1, si fueran iguales C1 y C2, y ¿qué valor pondríamos para C1 y C2 para que el resultado, al estar conectados en serie, sea 12 picofaradios? Pues 24 picofaradios, esa es la parte más sencilla. Y luego de la otra expresión que conocemos de los osciladores Colpitts, que es la que tenéis ya casi al final de la diapositiva, es para calcular la frecuencia de oscilación. La frecuencia de oscilación tiene que ser la frecuencia de resonancia del cristal, por eso digo, al despejar la impedancia del cristal, que eso tiene que ser igual a menos ZC1 menos ZC2, y eso tiene que ser igual a un efecto inductivo, como tenemos puesto en la diapositiva. Pues bien, esa es la condición, y de ahí, sustituyendo, haciendo que la frecuencia de resonancia del cristal, W extal y omega sub 0 fuera igual a la frecuencia de oscilación, pues podemos obtener el valor de L sub X, como veremos ahora. Bien, pues decía que hagamos C1 igual a C2, que cumple la condición de oscilación. Por tanto, para que la CLOAD sea 12 picofaradios, por ejemplo, hagamos que C1 y C2 sean 24 picofaradios, si son iguales, CLOAD son 12, con lo cual cumplimos con las especificaciones del fabricante, y efectivamente, para calcular o aplicando la expresión que acabamos de ver, y que vimos en su momento cuando estudiamos los Colpitts, la impedancia del cristal lo conocemos todo, excepto, lógicamente, L sub X, es decir, cuál es la inductancia equivalente de este cristal a la frecuencia de oscilación o frecuencia de resonancia del cristal, que tiene que ser la misma. En este caso sale 196,6 microhenrios. Este cálculo se pone a efectos ilustrativos de la importancia que tiene C1 y C2, que como sabemos determinan CLOAD. L sub X tampoco es tan importante conocerlo, solamente para que veáis de qué valor de inductancia equivalente estamos hablando. No influye para el diseño del Colpitts realmente, ¿no? Bien, no se ha tenido en cuenta hasta ahora el efecto de la capacidad de entrada entre puerta y surtidor Z sub GS. Solo habría, en este caso, que sumar a C1, dado que C1 está en paralelo con Z sub GS,
habría que sumar sus capacidades respectivas, de tal manera que, claro, si C sub 1 vale 24 picofaradios, que es lo que acabamos de determinar, y C sub E se nos dan como dato que vale en este transistor 6 picofaradios, resulta que tenemos un C' sub 1 de 30 picofaradios. Lo que no ha variado es que la capacidad CELOAD debe ser 12, y por tanto volvemos a recalcular C sub 2 y nos sale 20 picofaradios, que afortunadamente son valores comerciales, si no tendríamos que recurrir al valor comercial más próximo que haya. Debemos comprobar si esto sigue oscilando y por tanto vemos que G sub M por RDS, que nos salía 11 sin unidades, me refiero, es mayor obviamente que C' 1 partido por C sub 2. Ese cociente vale ahora 1,5, así que el oscilador va a oscilar para estos dos nuevos valores de C1, C' sub 1 y C sub 2. Bueno, pues esto es todo. No hay mucho más que hacer, salvo, si queréis, os planteo un nuevo ejemplo, que es la sorpresa que dejaba para el final de esta presentación. Fijaos, vamos a utilizar, lo dejo para vuestro uso y disfrute, en realidad no lo voy a hacer, solamente, fijaos, vamos a utilizar un bipolar NPN como es el 2N2222, que por cierto es un transistor bipolar NPN que da unos resultados para frecuencias relativamente altas, fantástico. Tiene una frecuencia de transición muy alta, 250 MHz de valor mínimo, y una frecuencia del polo, que os recomiendo que echéis un vistazo al vídeo anterior que hablábamos de polarización de los transistores y hablábamos de este parámetro de unos 100 MHz, puede que un poco más. Mis recomendaciones, bueno, ahí tenéis el circuito, el mismo circuito que antes, pero ahora con un transistor bipolar 2N2222 en emisor común, polarizado, con una serie de resistencias y con una serie de valores que vamos ahora a desgranar. La tensión de alimentación son 10 voltios, es un dato del problema. El cristal de cuarzo es 3,2768 MHz, es decir, tiene esa frecuencia de resonancia. Así que mis recomendaciones son, en primer lugar, usad siempre valores de resistencia de polarización altos, me refiero a R sub C y a R sub E. ¿Por qué? Pues para tener tensiones y corrientes pequeñas a través del transistor. No perdáis de vista que al final el transistor disipa también una energía. A ver si por poner resistencias pequeñas tenemos corrientes elevadas y el transistor se quema. Cuidado con esto, y el fabricante, sus hojas de características, nos dice cuál es la potencia disipada máxima de este transistor. ¿Qué más? No olvidéis que al fin y al cabo también, y por qué decimos corrientes pequeñas, por lo que acabamos de decir, pero también al final esto oscila porque cargamos y descargamos los dos condensadores que aparecen ahí de 24 picofaradios, y tiene que haber, y además lo queremos hacer a 3,2768 MHz, así que no puede haber, circulando por ahí, pues grandes corrientes que hagan que esos condensadores se carguen fuertemente y me saturen o me corten el transistor sacándolo de la zona lineal. No olvidéis que esto es una aplicación lineal, no es un oscilador, no es estable, queremos que oscile, ¿verdad? Pero es una aplicación lineal. Si lo sacamos de la zona lineal de funcionamiento del transistor, lo que vamos a tener es distorsión en la señal senoidal. Se empieza a no parecer mucho al senoide que queremos buscar. Luego también es que debemos buscar, el punto número 2, es aproximadamente que la tensión colector emisor del punto de trabajo sea aproximadamente la mitad de aproximadamente, esto tampoco es una imposición, de la tensión de alimentación. ¿Qué más? Debemos desacoplar para continua la red beta con un condensador que veis conectado en la base del transistor, puesto 100 nanofaradios, y también desacoplamos para señal la resistencia de emisor, solamente nos sirve para polarizar el transistor, también con 100 nanofaradios. ¿Por qué ese valor? Bueno, hay que buscar siempre un valor elevado, relativamente elevado, incluso podríamos llegar al microfaradio, incluso un poquito más, pero cuidado, cuidado, porque los condensadores que mejor resultado dan para alta frecuencia son los de los cerámicos. Entonces, bueno, hay que llegar a hay que valorar todo este tipo de cosas a la hora de seleccionar uno u otro condensador. Yo os recomiendo 100 nanos, cerámicos, y funciona muy bien. Tercero, si la oscilación se distorsiona por estar cerca de la saturación del transistor, por ejemplo, lo que hay que hacer es aumentar R sub E. Y si está cerca del corte, disminuir su valor. Pero es conveniente que no toquéis a R sub C, ya que influye en la condición de arranque de la oscilación. Aquí, el diseño que he hecho, que al final he tenido que tantear un poco los valores, con 20 kiloohmios
para resistencia colector y 25 para resistencia de emisor, dan muy buenos resultados. Bueno, y ya concluyo diciendo que bueno, decía antes, los condensadores tienen que ser de desacoplos mayores de 100 nanofaradios. Yo he puesto 100, como decía antes, y he comprobado de todas maneras la condición de oscilación, que para un transistor bipolar recordáis que es HF por RC mayor o igual que R sub C por el cociente de C sub 2 partido por C sub 1 más HE C sub 1 partido por C sub 2. Bien. Este transistor tiene una HF mínima muy pequeña, depende del modelo de transistor, pero vamos a ponernos en el caso peor, 2,5. Bien, eso es suficiente para cumplir esa condición y por tanto el oscilador va a oscilar. ¿Cuánto vale HIE? Pues realmente está alrededor de 1,2, 1,1, 1,3K, en fin, eso como digo, en el vídeo que dedicamos al diseño de un amplificador con transistor bipolar en emisor común, os di algunas indicaciones de cómo estimar estos parámetros. Que muchas veces los parámetros H del transistor no están disponibles en las hojas de características. Os recomiendo, como digo, que echéis un vistazo a este vídeo que os decía, pero que bueno, que en cualquier caso este oscilador oscilará para este transistor, que realmente es un buen transistor de relativamente bajo coste y que tiene numerosas aplicaciones. Pues nada más, con eso terminamos el ejemplo de diseño. Espero que os haya gustado y os invito a un nuevo vídeo en el cual ya empezaremos a hablar del diseño de filtros activos. Esto será para una presentación posterior. Muchas gracias.